el papá me pidió que hoy día yo ministrara acerca del cumplimiento de las promesas. Y yo lo primero que cuando empecé a preparar esta enseñanza, lo primero que venía a mi corazón es esto: que el cumplimiento de las promesas de Dios se van a cumplir sí o sí, porque su fidelidad es inmutable. Es lo primero que yo quiero que tú entiendas, que cuando tú recibes una promesa, una palabra de Dios, probablemente alguno de ustedes me dice: yo nunca he recibido una palabra, nunca un profeta me ha entregado una palabra. Pero quiero decirte que desde este altar, cuando se ministra la palabra, hay palabras que son para tu vida y no necesariamente te han hablado directamente a ti, sino que son palabras que están aquí y que vienen directo a tu corazón, y tú sabes que es Dios hablándote. Hay promesas, hay palabras, hay anhelos del corazón, y que tú sabes que Dios las va a cumplir, ¿no es cierto? Y lo primero que quiero poner como plataforma es que Dios lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él te dijo que te prometió algo desde este altar, tú recibiste una promesa, lo primero que tú tienes que entender que la fidelidad de Dios es inmutable. No depende de nosotros. Dios lo va a hacer sí o sí. ¿Me cree eso o no? El punto es que depende el tiempo y va a depender de nosotros. Y ahí está el problema. Pero Dios es fiel. Es lo primero que quiero decirte. Mira, Dios cumple su promesa de manera fiel. ¿Y sabes qué? Su nombre, uno de los significados del nombre Jehová, significa el que hace que llegue a ser. Uno de los significados del nombre Jehová es el hace que llegue a ser. Parece un trabalengua, pero es el único que va a hacer que lo que es imposible pueda ser. Es el único. Y mira, lo podemos ver en su palabra. Si tú no me crees a mí y tú dices: ya, no creo que Dios lo pueda cumplir, en su palabra, en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, es un versículo muy sabido, pero yo quiero que toda la iglesia lo repita conmigo. ¿Podemos hacerlo a todos juntos? ¿Unánimes? ¿Unánimes todos juntos? Vamos. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, lo primero, todas las promesas de Dios son en Él sí. En Él sí. Él está preocupado de cumplir su promesa. Él está pendiente, Él está ansioso de cumplir sus promesas. Es lo primero que tú tienes que tener en tu corazón. Segundo, que Dios no es hombre para que mienta. En Números 23:19 es un versículo sabido, ¿no es cierto? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para que se arrepienta. Si Él dijo, lo va a hacer, ¿no es cierto? Lo creo, ¿no? Mira al que está al lado y vele la cara. ¿Tiene cara de que Dios lo va a hacer o no? ¿O tiene cara de Antiguo Testamento? A ver. O cara de que sí, lo creo, yo creo que Dios lo va a hacer. Y mira el tercer versículo, porque si esto aún te quedan dudas, quiero que vayas conmigo en Hebreos 6, capítulo 13-15, y su palabra dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Vuelvo a repetir, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, pon tu nombre, porque Dios cuando hizo la promesa a Verónica, porque Dios cuando hizo la promesa a Daniel, a Naya de Lorena, cuando Dios hizo la promesa a Narquis, ¿qué es lo que hizo? No, dice Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿La alcanzó o no?
poniendo esto como plataforma, que Dios es fiel, que Él no miente, que si Él lo dijo, Él lo va a hacer, poniendo como esto, como plataforma, que tú tienes que apropiarte y decir: yo lo creo, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y sobre eso, ahora vamos a la realidad nuestra. Sabemos que tenemos un Dios que lo va a hacer. Sabemos que tenemos un Dios fiel, que es inmutable, que dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, ¿no es cierto? Te quiero hablar acerca de el cuarto de espera. Voy a poner esto como ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha estado en un lugar de espera, en un cuarto, en un hospital, en un consultorio, en una consulta médica, donde tú llegas a esa consulta y por más que tú tengas hora, por más que tú hayas pedido la hora y que la hora es a las 12 y tú llegas 5 para las 12, ¿qué es lo que te dicen? Tome asiento y espere que lo llamen, ¿o no? ¿Hay alguno que haya estado en esa situación? Y que es desagradable, ¿o no? Porque cuando tú empiezas a esperar y empieza a pasar el tiempo, y sobre todo si tenías hora, y esa hora que decía que era las 12 y ya son las 12:30, y tú empiezas a mirar, ¿qué es lo que empieza a ver en tu corazón? O ni siquiera en tu corazón, en tu cuerpo. Te empiezas a transpirar, te empiezas a mover, a desesperar, a pensar en qué, ¿sabes qué? ¿Y si me voy? ¿Y si no espero? ¿Y qué es lo que pasa? Te empiezas a aburrir, primero. Segundo, empieza a haber incertidumbre en ti. Empiezas a desesperarte. Sobre todo si tú, por ejemplo, vas con unos exámenes médicos y tienes que recibir una respuesta del doctor que puede ser buena o puede ser mala. ¿Cómo tú esperas? ¿Ya? Quiero ponerte otro ejemplo. Para los hermanos venezolanos, extranjeros, cuando ustedes tienen hora o tienen que ir a hacer sus trámites al Servicio Nacional de Migraciones, ¿cómo va usted? Los extranjeros, ¿cómo van? ¿Van contentos? ¿Cuánto es el cuarto de espera? Bueno, ni siquiera es un cuarto, porque muchas veces hacen la fila ahí cerca de Plaza de Armas, ¿no es cierto? Esas filas interminables. Ese es tu cuarto de espera en ese lugar, ¿no es cierto? Quizás probablemente en el registro civil. Te estoy dando un ejemplo natural de estar en un cuarto de espera donde tú tienes que esperar, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es: levanten la mano aquellos que disfrutan cuando esperan. ¿Qué pasó? ¿Tú disfrutas esperando? ¿Nadie? Acá atrás, chiquillos, ¿ustedes disfrutan cuando tienen que esperar? Ya. Cuando uno está en el cuarto de espera, cuando uno está en ese cuarto esperando algo, esperando que te atiendan, esperando que pase algo, ¿no es cierto? No es un lugar cómodo, no es un lugar, es un lugar tedioso, de incertidumbre, es un lugar complicado. Y con esto, yo sé que muchos saben mi historia, sobre todo los que están en primera línea, se la saben de memoria, pero por amor a algunos que vienen hoy día por primera, segunda o tercera vez, quizás estos meses el papá lo ha dicho. Yo creo que todos los domingos habla acerca del matrimonio de la Claudia, ¿no es cierto? Todos los domingos, o sea, es como que si no se sabe la historia, algo va escuchando por ahí y usted dice algo y va capturando algo. Quiero contarle que yo llevo en este ministerio, bueno, en febrero cumplí 21 años. Cuando yo llegué al ministerio, a las 2 semanas me enteré que yo estaba embarazada. Por lo tanto, mamá soltera. Mi hijo va a cumplir 21 años, así que calcule cuánto tiempo sola. No, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue mi cuarto de espera? Mi cuarto de espera fue medio así como una montaña rusa, porque los 10 primeros años que yo esperé, yo luché sola. Escuchen esto, yo luché sola porque el papá de mi hijo fuera mi familia, fuera mi esposo. Y digo sola porque él no se enteró. Digo sola porque no era la voluntad de Dios. Entonces yo iba en contra de la corriente. Los que me conocen lo saben. Los 10 primeros años estuve luchando sola por algo que no era.
Entonces, en esa lucha, obviamente me cansé, me frustré, pasaron muchas cosas. Pero cuando Dios me habla y cuando yo decido dejar porque no se puede decir que era una relación, no se puede decir, no sé qué nombre tenía, pero cuando yo decidí que eso no era lo que Dios tenía para mí, que yo lo sabía, pero lo convencí entre mi mente, mi corazón, porque como el pueblo de Israel, dura de cerviz, me costó entenderlo y dejé eso. Y desde ahí Dios empezó a hablarme y me decía: yo tengo un esposo para ti. Y ahí entré en el cuarto de espera, en ese cuarto donde yo esperaba a ese esposo, en ese cuarto de espera donde empezaron a pasar los años, en ese cuarto de espera donde veía pasar muchos de ustedes casándose, en ese cuarto de espera donde algunos fueron piadosos y en el ramo de novia me lo entregaban directo a mí, no lo tiraban. ¿No es cierto? Algunos fueron tan compasivos que me miraban, entonces en vez de tirarlo así para atrás, me lo entregaban, ¿no es cierto? En ese tiempo en el cual yo estuve en ese cuarto de espera, esperando la palabra, veía pasar los años, veía pasar las arrugas, veía pasar todo. Y mi corazón, ¿qué empezó a pasar en mi corazón? Se empezó a entristecer, a amargar. En ese proceso obviamente hubo días de llanto. En ese proceso hubo tristeza. ¿Por qué? Porque estaba en el cuarto de espera. Y espérense, el 2015, una profeta que venía de Estados Unidos, que no me conocía, que cuando está terminando todo el evento, como yo era la encargada del evento, no estuve en ningún momento en las administraciones, y ella ya se iba y me llaman a la oficina del papá y yo entro. Ella hablaba en inglés, entonces me traducen y ella me empieza a entregar una palabra y ella me dice, yo no sé, no me conoce, entonces no sé, pero yo veo un esposo. Y todos los que estaban ahí no sé quiénes estaban, pero estaba el papá todo en esa oficina de él, grita, dice, yo veo a la iglesia feliz, yo veo a la iglesia danzando, gozándose. Y me dice, no voy a decir lo otro que dijo. No lo voy a decir, no. Entonces, y me dice, veo a la iglesia danzando, súper alegre. Y me dice, y esto, ojo, anoten, 2015. Y esto no va a pasar de aquí, o sea, va a pasar de aquí a 5 años máximo. Ok, el cuarto de espera, 5 años, ya más, total, ya he esperado tanto, un poquito más, no es lo mismo. Seguía en el cuarto de espera, esperando. ¿Qué creen ustedes? Llegó el 2020, pandemia. Yo dije, este es un complot, Satanás puso la pandemia para que yo no conociera a mi esposo. Seguía en el cuarto de espera, pero había una fecha y obviamente me empecé a frustrar. Obviamente seguía haciendo todo lo demás, pero ¿sabes lo que hice? Empecé a levantar un muro en mi corazón, porque yo decía, tengo que avanzar en todo lo demás. Ya soy pastora, tengo una red a cargo, tengo un hijo que depende de mí, tengo esta vida, tengo que avanzar, soy ejemplo. Entonces en ese cuarto de espera estaba, pero en algún momento bloqueé mi corazón producto de todo lo que te menciono. ¿Qué pasó? Capté la atención de todos tanto. Viene un grillito. Y no se cumplió el 2020. Entonces pasaron los años 2021, 2022. Me recuerdo que en algún momento escuchaba consejos de personas y me decían, no, pero es que tú no tienes vida social, tú todo en la iglesia, tú no tienes vida, ¿cuándo vas a conocer a tu esposo? Había consejos como, no, pero tenés que ir a un pub, si tienes que conocer hombres. Yo me quería casar con ese, no ir a casar con Z. Pero la gente me invitaba, me decía, pero anda a un pub a casar. Yo no quería, yo quería estar en el plan de Dios. La gente me decía, pero mira, si tú no haces nada, ¿cómo Dios se va a mover? Pero hacer algo para muchos, ¿qué es lo que era? Era el consejo de la esposa de Abraham.
métete con la sierva para apresurar el proceso. Yo decía, no está en mi corazón, yo sé que Dios lo tiene, pero mi corazón seguía bloqueado. Me recuerdo en algún momento que me empecé a autoconvencer y yo decía, no, ya aborté el propósito. ¿Alguna vez ha pensado que ya abortó esa promesa porque ha pasado el tiempo y no se cumplió? Bueno, yo lo decía en mi corazón, no, ya aborté la promesa, aborté el propósito, no tengo idea qué hice, pero lo aborté. Luego mis compañeros me decían, no, pero Clau, me dijo, tú avanzas muy rápido, es porque estás sola, no te tienes que poner de acuerdo con el que está al lado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que me decían, tú no tenés que ponerte de acuerdo con el marido, entonces tú avanzas rápido, avanzas muy rápido por eso? Y yo me autoconvencía, claro, es mejor estar sola, vamos, y seguimos y seguía avanzando, ¿no es cierto? Otras me decían cuando discutían con su esposo, Claudia, ¿te querés casar? ¿Todavía pensás en casarte? No, quédate sola. Consejos. ¿O no? ¿Ah? Claro, como los amigos de Job, así mismo. Recibía muchos consejos, recibía muchas palabras y probablemente muchos me vieron en pie, firme, pero no me veían en silencio en mi cuarto, en la soledad, en ese cuarto de espera en el cual estuve tanto tiempo. Y quizás no fue tanto tiempo, yo decía, no sé, 11, 12, pongámosle 15 años en el cuarto de espera. Pero Abraham estuvo 25 años esperando la promesa. Si vemos David también. Y si empezamos a ver Ana, no, yo estaba ahí, estaba bien. Estaba en el top 10, así que estábamos bien. Vamos avanzando, estaba súper bien en el cuarto de espera. ¿Cómo? Sí, me quedaba un par de años todavía. Cuando yo escuché una vez que predicaban y que decían, que de hecho ayer me recordé hablando con una persona, que cuando Moisés estuvo 40 años en Egipto viviendo con Faraón, en la casa de Faraón y todo, después, y él se arrancó de ese lugar, dice que tuvo que vivir 40 años más antes de empezar su propósito. Entonces yo sacaba cuenta, chuta, ¿cuánto estuve? Pero mira, esto es un poco quizás broma o lo estoy contando de una forma divertida, pero créanme que no fue tan así. Créanme que en la soledad, en el avanzar del día a día, en los tiempos, muchos de ustedes saben que Dios me rescató a mí del hoyo de la depresión. Yo intenté matarme 2 veces. Eso antes de pensar en casarme, antes de tener a Mateo, porque yo vivía en depresión. Mi familia, por parte de mi papá, todos sufren de depresión, depresión endógena, depresión de todos los tipos. Mi abuelo, el papá de mi papá, era tan orgulloso que cuando a él le dio esta parálisis en su cuerpo, no duró 2 o 3 días, él se cortó la yugular porque no había una depresión por esa línea sanguínea que tendía a ir a ese cuarto. Los que me conocen años saben, de repente cuando yo me aislaba un poco, era porque estaba en el cuarto de la espera, pero al ladito del cuarto de la depresión. Entonces no es fácil. ¿Por qué te cuento esto? Porque es lo que yo viví. Probablemente algunos de ustedes están en el cuarto de la espera. Quizás está en el cuarto de la espera por un hijo y lleva mucho tiempo esperando ese hijo. Ha tenido pérdidas. Quizás el cuarto de espera tuyo es que tu familia se convierta a Dios. Quizás el cuarto de espera tuyo es sanidad a esa enfermedad que llevas cargando años. Quizás tu cuarto de espera es un llamado, un ministerio que tú sabes que tienes y que no has podido ejercer. El cuarto de espera, cada uno lo sabe. Probablemente tú me dices, no estoy en ningún cuarto de espera. Bendito sea. Pero en alguna parte de nuestra vida nos encontramos en ese cuarto de espera. ¿Me dice amén? Y resulta que en ese cuarto de espera empezaron a pasar muchas cosas que a veces con el tiempo uno empieza a olvidar. Han pasado tantos años, pero cuando empiezo a analizar, y esto lo hice hace poco, cuando el profeta Belec, para los que, insisto, estoy hablando quizás historia que muchos de ustedes ya lo saben, pero después de esa palabra que me entregaron en el 2015, que el 2020 no se cumplió,
El apóstol en una de las conferencias, no sé si alguien me recuerda, pero en una de las conferencias él oró por aquellas promesas que no se habían cumplido para que nosotros las dejáramos. No sé si se recuerdan. Fue así como si hay algo que ha estado en tu corazón y que llevas tanto tiempo esperando y todo, descansa y déjala ahí, ¿no es cierto? Entonces yo dejé todo eso y yo dije, ok, pongo mi cronómetro en 0. Pero cada vez que yo hacía eso, en la semana Dios me hablaba con un profeta local, con un pastor. De repente yo estaba sentada ahí y me dice, ay, te veo con tu complemento, te veo en tal lugar, oye, y me entregaban palabras. Y yo de nuevo, cuando yo le decía, Señor, ya no fue tu voluntad, ya aborté la promesa, ya voy avanzando también, que no necesito esto, todo bien. ¿Y qué pasaba? En la semana Dios me volvía a hablar. ¿Por qué? Porque te lo dije en un principio, sus promesas Él las va a cumplir, sí o sí. Aunque tú no quieras, aunque tú te desistas, aunque tú digas esto no va a ser, Dios lo va a hacer. Y venía nuevamente cuando yo ya estaba, no, ya solté esta promesa, ya estoy bien. Venía Dios y me hablaba de nuevo. Él es tan gracioso. Y así como, vamos ya, ok, a creer de nuevo, a militar en la promesa. Pero en ese proceso volvía al mismo círculo. En el 2000, ¿se acuerdan o no? 2013, 2014, no sé cuándo vino el profeta Belek. Y él me entrega una palabra. ¿Ah? No, 23. No, si fue hace poco. No, 24. Fue en marzo de 2024. Vino el profeta Belek. Y él entrega palabras a todo el mundo y me llama casi de las primeras. Tuve todo el rato para yo andar con así un taco, lo único que pensaba en mis pies, pero estuve ahí todo el rato y él se paseaba y él me decía, yo sé que te tengo ahí, pero estoy tratando en tu corazón. No sé si los que estaban en ese tiempo se recuerdan. Él llamaba a todos por nombre y todo, y yo estaba parada aquí. Estaba la pastora Evelyn, estaba no sé qué más. Después llamaba a otro, se llenaba y yo seguía en el mismo lugar. Y él me decía, no te he olvidado, pero estoy trabajando en tu corazón porque quiero que la palabra penetre en tu corazón. Imagínense cómo tenía bloqueado mi corazón. Que él decía, yo necesito que la palabra entre en tu corazón. Y así, y él finalmente me entrega la palabra y me dice lo mismo que me habían dicho todo el tiempo, pero él añadió algo que no había escuchado antes. Y él dice en esa palabra, porque él decía, ¿la quieres? Yo escuchaba a la Débora, a la Lore, sí, di que sí. ¿Quieres que te dé la palabra? Y yo ahí como con la duda, de nuevo voy a estar en el cuarto de espera. Y él, ¿quieres que te entregue la palabra? Y yo escuchaba a mis compañeros, sí, Claudia, di que sí. Y yo en ese momento le digo, sí. Y él dice, ¿qué pasó en tal año? Y yo le digo, fue el año en que me dijeron que me iba a casar, que iban a pasar tanto tiempo y no se cumplió. Ok. Y ahí él me dice, esto se va a cumplir. Y ahí me dice, de aquí al próximo año o llegando al próximo año, tú vas a tener novedades, tú vas a hablar sobre esto, tú lo vas a decir, va a haber una respuesta tan rápido. Pero me hablaba del corazón, que yo tenía cerrado mi corazón. Entonces eso pasó marzo, abril, y luego tuve un proceso de un par de meses donde yo tuve un tiempo con Dios de analizar en qué momento de todo este tiempo del cuarto de espera yo cerré tanto mi corazón, bloqueé tanto mi corazón. Y eso es lo que hoy día yo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque como yo sé que muchos de ustedes están en el cuarto de espera, yo no quiero que esperes 15 años, 10 años, 11 años. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estamos en tiempos de aceleración. ¿Sabes por qué? Porque entramos a una temporada que nos dijo la mamá y que ha sido profetizada para esta casa. Una nueva temporada donde estamos viviendo tiempos de gloria, tiempos de plenitud. Entonces yo quiero que tú entres en ese tiempo. Yo quiero que si tú vas a estar en ese cuarto de espera, no sea tanto el tiempo que esperes y lo hagas de la mejor manera. No como lo hice yo, sino que puedas tomar del consejo, puedas tomar de esta experiencia para que tú puedas hacerlo de la mejor manera. ¿Me dice amén? Entonces, empecemos. Lo primero, ¿cómo debo esperar el cumplimiento de la promesa? ¿Cómo debemos esperar ese cumplimiento de la palabra, de la promesa sobre tu vida? Lo primero, y aquí muchos me van a entender y van a decir, no, quiero salir del cuarto de espera. Pero lo primero, tienes que esperar con paciencia. Lamentablemente no hay otra forma.
Porque cuando tú estás en el cuarto de espera, no porque tú alegues, no sé por qué pienso, miro para allá, no porque tú alegues se van a apresurar en responderte, no porque tú alegues o porque tú empieces, ya, pues ¿cuándo me van a atender? A veces es peor, ¿o no? Yo quiero decirte que una de las cosas que aprendí fue esa: mientras más tú pataleas, tú quieres apresurar, tú quieres que esto sea rápido, no sé qué más, es peor, el proceso se alarga más. Entonces, lo primero, con paciencia. Esperar requiere una dosis de paciencia, que muchos carecemos de esa. ¿Y cómo sabemos que tenemos paciencia? Es cuando tú estás viviendo un proceso, cuando tú estás viviendo alguna prueba. Ahí es la forma de saber si tú tienes paciencia o qué nivel de paciencia tienes. Mira, la paciencia es aguantar hasta que algo se cumpla. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la paciencia es la habilidad de esperar con buena actitud. En pocas palabras, es la capacidad de esperar con paz. Dígame, con paz, con alegría y agradecimiento. Y te lo voy a mostrar en Salmos 40, versículo 1. Salmos 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahí no dice: esperé que Dios me respondiera y estuve ahí y hice berrinche y le dije, si yo soy tu hija, ¿por qué a todos le responde y a mí no? Si yo soy hija, yo te sirvo todo el día aquí en la casa, ¿y por qué le responde al de allá y a mí no? Que dice, pacientemente esperé. ¿Qué es lo que te muestra ahí? Que tiene que haber una actitud en tu vida, en tu corazón, de cómo tú esperas. Pacientemente esperé. Mira, tardío no quiere decir que no se va a dar. Cuando algo está tardío no quiere decir que no se va a dar, sino que Dios está preparando tu corazón y tu carácter para recibirlo. Los tiempos de Dios son perfectos y Él siempre va a llegar en el momento oportuno. Me recuerdo cuando antiguamente estábamos en, no era casa de oración como se llamaba Meli, las primeras tabernáculos, o antes de eso, tabernáculos. Y el papá siempre ponía una canción que a mí me gustaba mucho. Y me gustaba porque me representaba, pero hablaba de la misericordia, Danilo Montero. Y en la parte de la administración, que hablaba como 10 minutos, él decía, Él llega en el último segundo, cuando tú ya no tienes fuerzas, cuando tú ya no tienes nada, cuando tú ya pensaste que esto no va a funcionar, esto se derrumbó. En esa canción él decía, Él llega en el último segundo. Y muchas veces nosotros nos cansamos y nos devolvemos. Estamos como esa imagen, no sé si usted ha visto en algún momento una imagen de alguien que está como por debajo de la tierra, ¿no es cierto?, para llegar a un tesoro y está picando y de repente llega un momento en que se cansó, se aburrió y se devolvió. Pero cuando tú ves la imagen desde atrás completa, le faltaba así un poquitito para llegar, así un poquitito. Así mismo, Dios muchas veces llega en el último segundo, aunque tú piensas que Él no llegó o que llegó tarde. Mentira, Él llega en el momento oportuno. Quizás las hermanas de Lázaro le dijeron, oye, Jesús, tú no llegaste, si tú hubieses estado aquí. Llegó cuando ya Lázaro llevaba 4 días muerto, pero Dios no quiso. Él no, en ningún momento Él dijo llegué tarde. Era el momento que Él tenía que llegar, era el propósito, era el diseño, que Él llegara tarde para ellos, pero para Dios era el momento en que tenía que llegar. Y es lo mismo que va a pasar en tu vida. Aunque tú veas lejano, tardío, Dios va a llegar en su momento. Santiago 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dígalo, aunque le provoque aquí, le pique la garganta, dígalo. ¿Qué es lo que produce? Dígalo, sea obediente, paciencia, ¿no es cierto? Sigue.
Y el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios, ¿por qué muchas veces se demora? Porque Él quiere trabajar con tu corazón, porque Él quiere que tú trabajes tu corazón y tu carácter. Porque muchas veces, si tú vas a recibir lo que Él tiene y no es el tiempo, es como entregarle un auto a un niño. ¿Tú le entregarías a tu hijo de 5 años un auto para que lo maneje? No creo que seamos tan irresponsables de hacerlo. Y Dios eso es lo que produce en el tiempo de espera. Trabaja en nosotros, en que seamos pacientes, para que cuando recibamos la promesa podamos mantenerla. El papá siempre nos ha enseñado: nos cuesta alcanzar algo, pero lo más difícil es sostenerlo en el tiempo. Probablemente Dios me hubiese entregado el esposo unos años atrás, quizá un chileno, y hubiese quedado la patada y hoy día estaríamos separados. Hay que tomarlo con humor, ¿no es cierto? Pero mira, uno no sabe si Dios te lo entrega en ese momento, es porque era el tiempo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces, como yo te lo dije, tenemos nuestra cerviz dura, nuestro corazón duro, y no es el momento para que Dios lo entregue. El último versículo que tiene que ver con la paciencia está en Romanos 8:25, que dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sé que esto no va a sacar muchos amenes, porque de verdad que nosotros siempre lo hemos dicho: ¿quieres tener paciencia? Y uno dice así como, ya nosotros que sabemos, decimos así como: no, estoy bien así, porque sabemos que cuando queremos tener paciencia, Dios nos va a entregar pruebas. Sabemos que la única forma de que nosotros crezcamos en la paciencia es pasar por diferentes pruebas, es pasar por procesos que muchas veces nosotros le hacemos el quite, porque queremos el resultado ahora, queremos que esto se cumpla ahora. ¿Me sigue, no es cierto? Algunas promesas pueden tener un cumplimiento diferido o aplicarse gradualmente a medida que las personas maduran espiritualmente. No sé si me puedes, Marce, si ponemos ventilación. Aquí no afecta al pueblo, ¿no es cierto? Me voy a poner como el papá, así como nos tiene a todos congelados, pero yo tengo calor. Entonces, lo primero, ¿cómo yo tengo que esperar en ese tiempo? ¿Cuál es mi forma de esperar? Lo primero, con paciencia. Segundo, con fe. Con fe. Porque si tú recibes una palabra, en ti está creerla o ser incrédulo y decir: esto no se va a cumplir. El padre de la fe, que es Abraham, Dios le entregó una palabra y le dijo que él iba a ser padre con su esposa. Los dos eran viejos, ya habían pasado el tiempo. En ese tiempo no había ni siquiera Viagra, nada. Entonces los pobres no tenían cómo. Ella era estéril y ya eran viejitos los dos. Sin embargo, dice que Abraham creyó y es llamado padre de la fe. Aunque entre medio la Sara se metió y trató de apresurar el proceso, pero él creyó, él estaba esperando eso. Y por eso que en el libro del Nuevo Testamento, en Hebreos, vemos que es el padre de la fe, y dice que él luchó esperanza contra esperanza. Este versículo muchas veces nos golpea el corazón, porque es una lucha, esperanza contra esperanza. Es algo que tú muchas veces no crees. Mira, quizás el ejemplo que yo te estoy dando mío, puede cualquiera decir: oye, pero da lo mismo, total, si es un esposo. Pero probablemente para ti es una enfermedad. Para ti es que tu hijo salga de la droga, que tu hijo salga de ese lugar donde está, porque te prometió Dios, porque en su palabra dice que tú y tu casa servirán a Dios. Y tú creíste esa palabra y tú dijiste: me aferro a esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú tienes que luchar esperanza contra esperanza. Pero para poder hacerlo, el ingrediente es la fe. Es que tú te pares en fe, porque todos tenemos una medida de fe. Si tú me puedes decir: es que yo no puedo porque no sé cómo creerlo. Todos tenemos una medida de fe, pero necesitas trabajarla. Es un músculo, el papá nos ha enseñado, es un músculo que tú tienes que trabajarlo para que empiece a accionar. Pero todos tenemos una medida de fe, y Abraham, créeme que desde el principio que Dios le entregó una palabra, probablemente él quizás no dudó en su corazón, pero le fue difícil
fue difícil cuando pasaban los años, cuando él estaba en el cuarto de espera. Le tiene que haber sido difícil esperar ahí. Probablemente tú estás hoy día en el cuarto donde necesitas que se restaure tu familia, se restaure tu matrimonio, y tú estás en ese lugar y tú dices, ¿qué es lo que hago? Párate en fe y dile: esperanza contra esperanza. Yo me paro en fe. Lo que yo veo hoy día, créeme, lo que yo veo hoy día no es nada. Hoy día yo veo destrucción, yo veo cómo está todo destruido, pero ¿qué hago? Me paro en ese cuarto de espera y le digo: Señor, yo creo, esperanza contra esperanza. Yo creo aunque mis ojos no lo ven, porque yo camino en fe. La fe, que es lo que dice, no es por vista, sino que es por fe. No te guíes por lo que están viendo tus ojos. En un momento mis ojos miraban que yo estaba envejeciendo, miraban que en la iglesia no había ningún soltero, miraban la realidad. Yo decía: en esta iglesia no hay nadie, y si hay solteros son jóvenes. Entonces obviamente que las más jóvenes ganaban. Yo me miraba y no había por dónde. Piensa que yo no salía, esta era mi vida. ¿A dónde iba a encontrar un esposo? Si tus ojos naturales miran, habían jóvenes entre 20 y 35 años esperando. Papá siempre me molestaba que yo tenía el vestido en la cartera. Cuando me casé, saqué el vestido en la cartera, tuve que extenderlo, sí, porque cuando llegué era flaquita, entonces lo tuve que agrandar y todo, pero estaba ahí el vestido. ¿Pero por qué? Porque había una lucha, esperanza contra esperanza. Mis ojos naturales veían que esto no, era imposible. Pasaban los años y por lo tanto la fe mengua. Pero ¿qué es lo que necesitamos cuando tú te paras como Abraham? Y te paras y tú dices: esperanza contra esperanza. La única forma de tú poder seguir y avanzar y crecer y que eso se cumpla es que tu fe sea inquebrantable. Que tu fe no se mueva por lo que ven tus ojos. Que tu fe no se mueva por lo que escuchaste decir al lado. Que tu fe no se mueva por lo que está pasando en tu casa, en tu hogar, lo que tus ojos están viendo, sino que tú puedas visualizar la promesa, visualizar esa promesa y decirle: Señor, aún hay tiempo. Y empieza a buscar la palabra de Dios. Muchas veces nos aferramos, de ahí te lo voy a hablar, pero nos aferramos a versículos que son, si están en su palabra, son buenos, pero muchas veces los usamos de mal manera. Entonces empieza a aferrarte a los versículos que te van a afirmar en este tiempo. Sé que muchos me miraron así con cara de ¿qué está diciendo? Pero te lo voy a aclarar en poco tiempo. Mira, entonces lo primero, ¿cómo yo tengo que esperar que se cumpla la promesa? Con paciencia, ¿no es cierto? Lo segundo, ¿cómo tengo que esperar? Con fe, una fe que sea inquebrantable. Mira, en Romanos, te voy a leer solo un versículo, en Romanos 4 del versículo 16, no un versículo, es Romanos 4 del versículo 16. Mira, dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente lo que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Sigue el 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien él le creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Cuando tú entiendes que tienes que caminar por fe, vas a empezar a caminar como lo hizo Abraham, fortaleciéndose en la fe.
fortaleciéndose en la fe. ¿Qué significa? Que en tus tiempos de debilidad, en tus tiempos cuando tú sientes que en el cuarto de espera ya no puedes estar, en ese tiempo es donde tú tienes que ser fortalecido a través de la fe, a través de esa fe que es inconmovible, porque dice la palabra de Dios: por la fe y la paciencia se heredan las cosas. Abraham supo esperar, por eso fue llamado el padre de la fe. Él depositó su confianza y esperanza en el Dios. Una de las cosas que yo siempre repetía, aunque a veces no veía nada, yo le decía: Dios, tú eres digno de confianza. Probablemente no veía nada, pero yo le decía: tú eres digno de confianza. Yo creo, yo tengo puesta mi esperanza, mi confianza en ti. Aunque no vea nada, Él es digno de confianza. Aunque yo no vea nada, Él es digno de confianza. Mira, espera en Él sin dudar, sabiendo que no depende de tus fuerzas, sino de su poder. En Salmo 37:7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Espera con paciencia. Espera con paciencia. Ahora, es importante que entiendas esto. El apóstol Pablo aconseja y él dice, le dice a su discípulo, que le dice su hijo Timoteo, le dice: milita sobre las promesas. Entonces muchas veces uno dice: ok, me está diciendo que yo milite sobre las promesas, pero por otro lado me dice que me quede quieto, que no haga nada, que confíe y espere en Él. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que, lo que a ti te corresponde hacer es lo que tú tienes que hacer. Eso es militar en la fe. ¿Qué significa? Que yo recibo la palabra y la creo, la empiezo a orar, la empiezo a ayunar. Y como el apóstol Pablo, en algún momento él oraba todos los días por algo que quería que Dios sanara, hasta que Dios le dijo: bástate de mi gracia. O sea, ya cánsate, ¿no es cierto? Hasta que Dios no te diga. Uno tiene que permanecer firme. El estar quieto no significa que tú no haces nada. El estar quieto significa esperar, confiar en Dios, pero militar sobre esa promesa. O sea, trabajarla en lo que a ti corresponde, no en ayudar a Dios, que ahí nos equivocamos. Porque cuando en este versículo dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia, muchas veces como nos impacientamos, como no se cumple, ¿qué es lo que queremos? Ayudar a Dios y empezamos a meter nuestra mano. Ahí no, quédate quieto esperando en Dios, pero sin embargo milita en la promesa, créela, aliméntala, visualízala, órala, ayúnala y avanza en eso. Sé que hay otros ingredientes, pero los principales que quiero compartir contigo son estos dos: paciencia y fe. Pero quiero hablarte de tres temas que son muy complejos y que aquí es donde yo quiero que pongan atención. Va a ser rápido, pero escúchenme. ¿Cuáles son los estorbos para que la palabra no se cumpla? ¿Cuáles son los estorbos para que la promesa no se cumpla en el tiempo de Dios? ¿Cuáles son esos estorbos? Lo primero, el no renovar la mente constantemente. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y escúchame esto: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema es que nosotros, al no renovar nuestra mente, la limitamos y la empezamos a alimentar con los dardos del enemigo. Sigues sola, esto ya va a pasar el tiempo, no vas a tener, y empieza a recibir los dardos. Como tú no renuevas la mente en Dios, ¿qué dice? No puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios. No puedes comprobar cuáles son los tiempos de Dios, porque no tienes una mente renovada. Por lo tanto, esa mente empieza a trabajar con el corazón, y el corazón empieza a afligirse, el corazón empieza a enfermarse, porque si no renuevas en la mente, esta se empieza a llenar de pensamientos negativos, de pensamientos del mundo, de los dardos de Satanás. Pero cuando tú la renuevas constantemente,
constantemente. Cuando tú renuevas tu mente en Cristo, ¿cómo la renuevo? A través de su palabra, a través de crecer mi fe, a través de empezar a declarar que si tú estás viendo que esto está mal, yo declaro que en Cristo tengo poder. Él dice que nuestra fortaleza cuando estés débil, mi fortaleza es Él. Oye, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué andas con cara de poto cuando te está saliendo todo mal? Uy, perdón. Dije, perdón. ¿Por qué tienes esa cara cuando deberías estar alegre? Cuando deberías estar paciente esperando en Dios. Cuando tienes una mente renovada, su palabra está en ti. Entonces cuando tienes ese pensamiento de esto no va a resultar, cuando viene ese pensamiento de esto no va a resultar, porque se los digo porque era mi eslogan antiguamente, esto no va a resultar. Cuando tienes esos pensamientos, viene inmediatamente la palabra de Dios. ¿Cómo que no va a resultar? Si Dios va delante de ti como poderoso gigante, ¿cómo no va a resultar? Si dice que Él venció y nos hizo a nosotros más que vencedores, ¿cómo no va a resultar? Si Él dice que Él está por nosotros, que Él nos fortalece, dice que Él nos hace caminar en lugares altos, ¿cómo Él no va a estar con nosotros? Si su palabra dice que Él va a estar todos los días de nuestra vida, ¿cómo no va a estar con nosotros? Entonces ahí tú empiezas a pelear en este campo de batalla y decirle a Dios: renuévame el entendimiento. Ese es el estorbo, cuando tu mente empieza a ser atormentada, cuando tu mente empieza a recibir los dardos y tú no renuevas tu mente, tu entendimiento. Eso es lo que pasa. Así que la próxima vez que tú escuches una voz interna diciéndote que Dios se está demorando en cumplir su promesa, dile: mentira, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento oportuno. Dios nunca llega tarde. Y si llegó tarde, es porque nosotros lo permitimos, es porque nuestro accionar lo hizo. El pueblo de Israel, ese es peor que yo. Lo mío fueron 11 años, 15 años. El pueblo de Israel en 40 días tenía que llegar a su tierra prometida y se demoró 40 años. ¿Por qué? Porque su mente estaba en Egipto, porque su mente estaba en las cebollas de Egipto, porque su mente estaba en lo que pasaba en Egipto, cuando en este lugar Dios había provisto, donde en ese lugar que estaban, Dios estaba mostrando sus milagros. Quiero decirte esto textualmente, lo leí y me pareció tan fuerte. Mira, puedes vivir de milagros sin conocer el propósito, pero una vez conociendo y viviendo en el propósito, siempre verás los milagros. El pueblo de Israel vio los milagros y quería vivir en eso, pero había una promesa, pero había una tierra de cumplimiento, pero ellos querían quedarse en los milagros. Pero cuando entendieron, después de 40 años, igual que yo, porfiado, después que entendieron, después de 40 años, que esa tierra de cumplimiento, en esta tierra de cumplimiento, no solo esa promesa te iba a afectar a ti, sino que iba a afectar tu generación. Cuando se dieron cuenta que en 40 años tenían que llegar a esa tierra de cumplimiento, ¿no es cierto? Ahí entraron los que pudieron entrar, los poquitos que pudieron entrar, llegaron, y ahí, desde ahí, ellos estando en su propósito, los milagros eran diarios. Los milagros, las victorias eran diarias. ¿Por qué? Porque ya estabas en tu propósito, ya estabas viviendo en el tiempo de cumplimiento. Y eso es lo que yo quiero para todos ustedes, que vivan en el tiempo de cumplimiento, así como yo hoy día estoy viviendo en mi tiempo de cumplimiento, en mi tiempo de plenitud. ¿No es cierto? Así mismo yo quiero para ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que arrancar de ti? El primer estorbo, que tiene que ver con una mente no renovada, con una mente que está contaminada. Y lo segundo,
es la inconstancia y el no perseverar. ¿Cuántas veces ustedes han comenzado como caballo inglés y terminan como caballo de feria? ¿Cuántas veces ustedes han empezado con toda la fe creyendo, vamos, y yo oro y yo ayuno y yo milito por mi promesa, ¿no es cierto? Y pasan 2 meses y tú ya vamos, no, si se puede. A los 6 meses, ahí, ¿cómo va el caballo inglés? Va con varices, va apenas el caballo inglés. Pasa 1 año, 2 años, ¿cómo va? ¿Qué empieza a pasar en nosotros? Hay gente que confunde la paciencia con letargo. La paciencia va de la mano del trabajo, de la actitud y de esperar a Dios y su cumplimiento. Mira, el 80% de los creyentes comienzan algo y no lo terminan. Muchos vienen al retiro y después no entran a la escuela. Del 100%, 20 siguen. Porque normalmente nos cuesta perseverar, nos cuesta ser constantes. Pero cuando a ti te entrega Dios una promesa, una palabra, tú tienes que perseverar en ello. Tú tienes que ser constante en creerle a Dios, en avanzar aunque no veas los resultados. Mira, el verbo de la palabra perseverar proviene de la raíz latina perseveraus, que significa continuar con firmeza, persistir, y esta palabra viene de otras 2 que dice ser estricto. Perseverar significa persistir, significa firmeza, ser estricto. Cuando tú empiezas a perseverar en la palabra, ¿cuál es la palabra? En la promesa, y tú empiezas a avanzar, tú te tienes que parar firme en que Dios lo va a cumplir, firme. Y mira, me salté un versículo que quiero compartir con ustedes. No, de ahí lo voy a compartir. Pero mira, persistir, estar firme, ser estricto. La perseverancia de una persona indica que hay fuego en su espíritu y pasión en su corazón. Cuando tú persistes, en Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ese sí es, no dudes. Ese sí es, Dios lo va a hacer. Ese sí es lo que te dije en un principio. Dios es fiel en cumplir su palabra. Ese sí es que en Él todas las promesas son sí y amén. Ese sí, espera a Jehová. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Y ahí viene el tercer punto, y con esto voy a terminar. ¿Qué pasa con nosotros? Producto de que ha pasado el tiempo, producto de que no vemos cumplida esa promesa, nuestro corazón se cierra. Por lo tanto, no ha sido guardado, o ha sido muy guardado. Yo he experimentado lo que es esperar y amargarme en la espera. Ver que pasan los años y que no sucede nada. Tiempos de tristeza, tiempos donde el proceso es difícil. Pero uno de los versículos que más pegaba en mi corazón, y lo dije cuando di los votos aquí, fue este que está en Proverbios 13:12, que dice: la esperanza demorada es tormento en el corazón. Por eso te decía adelante, no te aferres a esos versículos que tú sientes que te duelen. A mí me dolía cuando escuchaba decir que 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000, y yo decía: sigo con los 1000. Sigo con los 1000, ¿no es cierto? Aunque tú no quieras, a veces son versículos que hoy día no me duele decir esto, porque dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Hoy día mi deseo está cumplido, la palabra está cumplida, ¿no es cierto? Pero hubo mucho tiempo en que esto atormentó mi corazón. En el silencio, quizá usted me veía normal todos los domingos, aquí danzando, aquí no sé, danzando, bueno, ahora sí danzo, pero danzando, me veía adorando, me veía sirviendo. Yo nunca dejé de servir en el proceso, porque era parte de mi servicio a Dios.
Es porque yo soy agradecida con Dios, independiente que no veía el milagro cumplido. Yo servía, ¿por qué? Porque no tiene que ver una cosa con la otra. Cuando uno sirve a Dios y lo sirve de corazón. Por eso cuando hablamos de servir con un corazón correcto, es eso, independiente de lo que tú estés viviendo, independiente de la espera, de permanecer en el cuarto de espera, tú sirves porque amas a Dios, porque le quieres entregar tu servicio, porque Él ha sido bueno contigo. Y mira, este versículo pegaba a mi corazón, pero Dios no quiere que nuestros corazones se enfermen y se llenen de amargura en el proceso de la espera. Mira, el reto es enseñarle a nuestro corazón a anclarse en la esperanza segura de que Dios es un Padre sabio, bueno y confiable. Por eso en Hebreos 6:19 su palabra dice: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Cuando tú tienes en tu corazón la esperanza, y cuando tú anclas esa esperanza que esperas en Dios, es algo que yo no hice, es algo que con el tiempo, ¿qué es lo que hice? Empecé a funcionar en las otras áreas, pero empecé a levantar un muro en mi corazón, porque la esperanza demorada es tormento al corazón. Entonces empezó a pasar el tiempo, ¿y qué hice? Empecé a guardar mi corazón. Mira, dice la palabra de Dios, es un versículo que todos lo conocen. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto está en Proverbios 4:23. Y es algo que todos lo sabemos, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado este versículo, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y yo siempre hablo del corazón, porque al final uno termina siempre hablando del corazón. Dice que del corazón salen los malos pensamientos, dice que el corazón es perverso. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente analizando. Por eso que el rey David decía: examina mis pasos, examina mi corazón, porque muchas veces no nos damos cuenta qué está pasando en nuestro corazón. Y mira, el problema es que cuando decimos guardamos el corazón, tú lo metes en un baúl, y lo metes en un baúl donde lo proteges tanto, porque tienes miedo que te vuelvan a herir. Tienes miedo ¿a qué? A que te vuelvan a profetizar y que eso no se cumpla. Tienes miedo ¿a qué? A que van a pasar los años y la gente te va a mirar y decir: ¿todavía está soltera esta mujer? Y todavía el papá siempre, ustedes saben que el papá me hace bullying, y él siempre me mandaba estos memes. Una viejita casándose, pero viejita como de 90 años, me dice: Clau, mira, todavía hay esperanza. Siempre yo recibía memes de parte de él. Claro, en el momento eran chistosos, pero después sí, bueno, en algún momento sigo creyendo, viejita, pero voy a estar ahí. Y mira, quiero darte un consejo que te va a ayudar en esta espera. Cuando tú esperes, enfócate en Dios, porque si tú te enfocas solo en esa promesa, solo en esperar el cumplimiento de esa promesa, tú vas a estar así como estuve yo, triste, con el corazón amargado, y peor aún, vas a actuar mecánicamente en todo. Porque ¿sabes qué? El corazón es con el cual nosotros adoramos a Dios. Él dice: oye, que lo tenemos que buscar de todo nuestro corazón. Pero cuando tu corazón está guardado, está escondido, cuando tu corazón no ha logrado perdonar lo que un día tú dijiste: no, si yo perdoné de labios. Pero resulta que cuando Dios empezó a analizar, cuando yo empecé a tener ese análisis con Dios, esa conversación, y yo le decía: Señor, ¿en qué momento cerré tanto mi corazón? ¿En qué momento fue que yo cerré mi corazón tanto que ni siquiera podía decirle a la palabra tuya que venía: sí la quiero? ¿En qué momento levanté esas barreras tan grandes? ¿En qué momento se levantó esa fortaleza en mi corazón que permitía entrar algunas cosas, pero lo que era verdadero, lo que era de Dios no entraba, o no hacía, o era esa semilla que caía en tierra? Como dice su palabra, que hay una semilla que cae en esa tierra dura. Esa semilla no va a dar fruto. Entonces puedes dar fruto en otras áreas, pero en lo que Dios tiene para ti, en tu tierra de cumplimiento, en lo que Dios te ha prometido, no va a dar el fruto porque tu corazón está cerrado. Y mira,
Una de las cosas que te digo que tienes que hacer es que empieza a enfocarte en Dios, no en lo que Él te puede dar. De lo contrario te vas a desesperar cuando no lo recibas, sino que de nada te sirve recibir la promesa que tanto anhelas. ¿Para qué? Para que cuando tú la recibas tu corazón esté enfermo, tu corazón esté cerrado. Tienes que enfocarte en Dios, que Él sea. Nosotros muchas veces acá en la casa, y siempre nuestro deseo es que su presencia esté en este lugar, y es lo que oramos, es lo que anhelamos. Pero cuando tú tienes un corazón cerrado, muchas veces esa presencia es como que tienes un límite. Es como que llegas, sientes a Dios, tú sabes que Dios está ahí todo, pero llega un momento en que hay un cielo de bronce, porque el corazón está cerrado, porque las heridas, porque el corazón se enfermó en la espera, el corazón se dañó en el proceso. Entonces cuesta tanto. La palabra de Dios va a entrar, la presencia va a entrar y tú la vas a sentir, pero llega un momento en que no vas a ir a un nuevo nivel. No puedes, es como que hay un cielo de bronce para ti. Entonces, ¿qué es lo que yo te pido hoy día? Enfócate en Dios, enfócate en buscarlo, en buscar su presencia. Mira, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú vas a poder descubrir, y no vas a ser como yo, que me demoré tantos años. ¿Por qué? Porque me enfoqué quizás en servir, me enfoqué en todo lo que Dios me estaba entregando, pero no me enfoqué en decirle: Señor, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Por qué no recibo esta promesa? ¿Por qué no hay un cumplimiento de esa promesa? En Hebreos 6:13 te lo dije, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. ¿Cómo guardo el corazón? Llenando nuestra mente con la verdad de Dios. Entre más llenes tu mente con la verdad de Dios, más sano será tu corazón. Siendo diligentes para perdonar. Yo pensé que había perdonado al papá de mi hijo, y en ese proceso que tuve con Dios, entendí que lo había hecho de labios, entendí que en ese momento lo perdoné, pero lo que él hizo y las cosas, las consecuencias o todo lo que él hizo seguía guardado en mi corazón, seguía atesorado en una parte de mi corazón. ¿Cómo guardo mi corazón? Siendo diligentes para perdonar. Y en la presencia de Dios es como cuando entendemos si realmente lo has hecho bien, si realmente has involucrado no solo tus labios, no solo tu mente, no solo tu corazón, sino todo lo que tú eres para perdonar. Lo otro, aprender a analizar el corazón en intimidad con Dios. Tuve tanto tiempo, tantas veces, tantas oportunidades, y ¿sabes lo que yo hacía? Oraba. Pero como ustedes han visto, los niños ya no se hacen mucho, pero cuando le ponen esto en los ojos y empiezan a la piñata, no sé cómo se dice en los extranjeros, pero en los cumpleaños te ponen un mono que está lleno de dulces, y el cumpleañero le ponen una venda y empieza con un palo a pegarla hasta que rompe ese lugar. Me sentí tantas veces orando a ciegas, así, con este velo en los ojos, no teniendo la claridad. Oraba porque era parte de lo que tenía que hacer. Lo oraba de una manera, pero de una manera que no era eficiente. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba cerrado. Uno de los golpes fuertes que me pasó, no sé si fue poquito antes de que viniera el profeta Belec o después, una persona de mi red que la conozco años, ella me dice: pastora, yo no creo en los profetas. Y yo la miré y le dije: pero ¿cómo no crees en los profetas? Me dice: yo he visto que se han cumplido algunas palabras en el ministerio, algunas, pero no he visto en personas. Me dice: cuando yo vea su promesa cumplida, yo voy a creer. El otro estorbo, uno mismo. Me sentí un estorbo porque yo amo a Dios, amo su iglesia, amo el pueblo, y saber que estaba siendo estorbo para que esa persona creyera en que Dios cumple sus palabras fue terrible.
terrible, me duele el corazón. Porque muchas veces nosotros caminamos y somos tan egoístas que vamos avanzando, vamos creciendo, pero estamos siendo estorbos para que Dios cumpla sus promesas. En 40 días el pueblo de Israel podría haber llegado a la tierra prometida, pero se demoró 40 años por su dura cerviz. Podría haber tenido un esposo hace 10, 11 años, 15 años, pero producto del corazón endurecido, producto de sentir que estaba todo bien y poner esa barrera en mi corazón, se demoró el cumplimiento. Dios lo hizo. Sí, lo hizo, ¿no es cierto? Te lo dije en un principio, es la plataforma. Dios va a cumplir sus promesas, lo va a hacer sí o sí, pero depende de nosotros el tiempo. Depende de nuestra actitud, depende de nuestro corazón, depende de cómo tú esperas, depende de que tú saques los estorbos que están impidiendo que Dios cumpla su palabra, los estorbos que son que tú no renueves tu mente, los estorbos que tienen que ver con que tu corazón se ha cerrado, los estorbos que tienen que ver con que tú no perseveres en creerle a Él lo que Él prometió. Esos estorbos tú mismo haces que se demore el cumplimiento de sus palabras. Pero quiero decirte que en Eclesiastés 3:11 dice su palabra: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y quiero decirte, iglesia, que en este tiempo, en esta temporada, Dios está acelerando el cumplimiento de sus promesas. En esta temporada, si Dios cumplió esta promesa en mi vida, y yo vengo, como dijo el papá el año pasado, yo vengo como primicia a decirte que Dios cumple, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, aunque tus ojos no lo vean, aunque el papel médico diga que no, aunque tú veas en tu familia lo que está pasando, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Dios es un Dios fiel. Él juró por sí mismo, porque no había alguien mayor. Él juró por Él que Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Esa familia, tu familia, tus hijos que están en el mundo, que se apartaron de Dios, tus ojos lo verán entrar a esta casa. Ese matrimonio que está destruido, ese matrimonio que está separado, hoy día tus ojos solo ven destrucción. Más yo te digo, en este tiempo que es tiempo de aceleración, Dios lo va a hacer, pero tienes que creerlo, pero tienes que abrir tu corazón para recibirlo. Abre tu corazón, ya no lo cierres más. Él lo va a hacer. Y dile en tu corazón: yo ya no quiero ser estorbo. Hay tanta gente mirándote. Cuando esa persona de mi red me dice eso, fue tan fuerte, porque yo siempre he querido dar el ejemplo en todo. Siempre he querido ser ejemplo. Yo a mis discípulos les digo: tienen que llegar a la hora, porque yo llego a la hora. ¿Cómo van a llegar tarde si yo llego a la hora? Yo trato de ser ejemplo en todo, pero cuando me dice esto, yo no creo hasta no ver la palabra cumplida. Muchas veces estamos siendo estorbo para tu familia, para que llegue a Dios. Estamos siendo estorbo en el cumplimiento. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Si es para eso, en Él sus promesas son siempre sí y amén, para gloria de su nombre. Él quiere glorificar su nombre en tu vida. Él quiere glorificar su nombre en tu vida, en tu propósito. ¿Sabes que Dios tiene un diseño para nosotros? Yo siempre decía esto: Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan para nuestras vidas. El plan A yo lo destruí, el B lo llevé para el lado, el C iba en el plan Z. Pero Dios, que es un Dios de oportunidades, Dios que es un Dios fiel, que su fidelidad es inmutable, Él me dice: aunque estés en el plan Z, pero si abriste tu corazón, yo hoy día cumpliré esa promesa. Yo hoy día cumpliré esa palabra por la cual has esperado tanto, esa palabra
voy a cumplir. Ponte en pie. Yo quiero que tú tomes un minuto. Si me puede ayudar Casa de Alabanza, yo quiero que tomes un minuto. Voy a orar por ti. Yo quiero orar por ti. El papá me pidió, Él me dio la autoridad para que yo pueda orar por ti, para que se acelere eso que está detenido, el mover que está hoy día detenido cuando estás en el cuarto de espera. Pero yo necesito que tomes unos minutos y que le digas al Señor: aquí está mi corazón. Y dile: examínalo, examínalo. El rey David siempre lo dijo: Señor, examina mi corazón, examina mis sendas. Porque muchas veces no lo conocemos. Puedes estar siendo prosperado en tantas áreas de tu vida, pero hay un área que está cerrado el corazón. Y Él hoy día te dice que quiere sanar las heridas de tu corazón. Quiere que ese corazón que ha levantado tantas barreras, hoy día, en este día, ese corazón pueda recibir la restauración. Tómate unos minutos. Si me puedes bajar un poco la luz, por favor. Yo quiero que tú tengas esta conversación con Dios, solo unos minutos. Y luego yo voy a hacer un llamado para los que quieren que yo ore por ustedes. Pero yo necesito que en este minuto tú puedas decirle al Señor: dile: Espíritu Santo, analiza mi corazón. Si hay alguna palabra que yo dije, si solo una palabra vino a ser rema en tu vida, esa es la palabra. Si esa palabra vino a estremecer o golpeó tu corazón, esa es la palabra. Y dile: Señor, escuché esta palabra y yo ya no quiero ser estorbo para otros. Escuché esta palabra y yo quiero que mi corazón hoy día esté sano. Escuché esa palabra, la escuché y yo quiero hoy día tener un encuentro contigo, un encuentro en su presencia. Es el lugar donde es desnudado nuestro corazón, un encuentro en su presencia, pero reconociendo que hemos fallado, reconociendo que necesitamos de Él, reconociendo que nuestro corazón se ha enfermado, reconociendo que nos hemos enfocado tanto en que se cumpla esa palabra y hemos puesto nuestro foco, nuestra atención, nuestra prioridad en otro lugar. Queremos descansar en tu presencia, Señor. Por eso hoy día rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestro corazón. Rendimos, y yo te pido que a la luz de tu palabra, Señor, cada hijo en este lugar pueda tomar la porción que le pertenece y pueda hacer esta oración, Señor, de arrepentimiento, y pueda hacer esta oración y decirte, Señor, que tú vengas y toques ese corazón, que tú transformes el corazón. Señor, enséñanos a enfocarnos en ti. Enséñanos, Señor, no a buscar la felicidad, no a buscar ese cumplimiento, sino que a buscarte a ti. Señor, si te conocemos a ti, al conocerte a ti, Señor, podremos ver lo que está en nuestro corazón. Desnúdalo en esta mañana. Desnuda el corazón, Señor. Desnúdalo. Porque queremos, Señor, que tu palabra penetre. Señor, queremos guardar el corazón, pero de una manera diferente. Queremos llenarlo de tu palabra, nuestra mente, nuestro corazón. Queremos perdonar, Señor, y queremos hacerlo de corazón. Queremos perdonar y queremos hacerlo con nuestra mente, con nuestros labios, con nuestro corazón. Señor, llevas semanas en este lugar hablando del corazón y sigues haciéndolo, porque tú quieres a tu novia limpia, sin manchas. Señor, en este día nos acercamos a ti confiadamente y te pedimos, Señor, que perdones
Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Perdónanos por habernos enfocado en otras cosas, sino en ti. Señor, en este día ponemos, Señor, el corazón en ti. Ponemos esas promesas, Señor, en tus manos y confiamos en ti.